Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado seas tú, Padre. Exaltado seas siempre tú. Te pedimos que hoy en esta mañana que vamos a leer tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija a toda verdad. Te pedimos hoy en este sábado que podamos tener un corazón receptivo y que podamos recibir ese pan que ocupamos, ese pan espiritual que ocupamos, Señor. Que hoy en este día tú nos hables el mensaje que quieres que escuchemos para glorificarte y exaltarte a ti siempre, Señor. Gracias por escucharnos y muchas gracias por tu amor, porque en Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo tenemos para salvarnos? Es uno de los temas que a veces no tiene mucha controversia, pero es muy delicado. Porque se ha introducido doctrinas donde la persona piensa que una vez que entregó su vida a Cristo, una vez que se ha bautizado, ya es salvo. En otras palabras, ya la tengo hecha, como decimos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Ya la tenemos hecha. Ya estamos listos para irnos al cielo. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo tenemos para salvarnos? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que la salvación es de todos los días. La palabra de Dios nos dice que la salvación es una relación con Cristo todos los días. En otras palabras, nosotros podemos perder la salvación en cualquier momento. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Obviamente Pablo dijo esas palabras porque muchos pensaban que ya estaban salvos. Y esta es una doctrina muy popular en el mundo cristiano, donde dicen, cuando ellos te preguntan, ¿cuándo fuiste salvo? ¿Han escuchado ustedes esa pregunta? ¿Cuándo fuiste salvo tú? Y entonces tú le dices, bueno, a mí me preguntaron esa pregunta a su servidor, que ¿cuándo fui salvo yo? Bueno, les digo, primeramente yo todos los días soy salvo. Todos los días tienes que ser salvo. Porque si yo digo, su servidor dice, bueno, yo fui salvo cuando me bauticé, cuando entregué mi vida a Cristo. Entonces, ¿qué de hoy? ¿Ahora ya no soy salvo? ¿Verdad? ¿O sigue mi relación siempre igual? Tenemos que tener cuidado con nuestra salvación. Por eso dice la palabra de Dios que como Dios tendrá por inocente a aquellos que descuidan semejante salvación, refiriéndose al sacrificio que hizo por nosotros Cristo Jesús en la cruz. Pero primeramente, ¿cómo somos salvos? Esta es una pregunta bien seria, porque muchas iglesias, muchos hermanos tienen diferentes formas de explicar o de decir cómo somos salvos. Unos dicen, bueno, somos salvos solamente creyendo en Cristo. Solamente por fe. Es parte de la verdad. Pero hay otras cosas que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer para salvarnos. Y han escuchado ustedes esta doctrina también, donde tú no tienes que hacer nada para salvarte. No tienes tú que hacer absolutamente, porque Cristo hizo todo por ti. Entonces, tú nomás aceptas a Cristo y es todo. Primeramente, paso número 1,
de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el paso número 1 para uno poder ser salvo, voy a dar ciertos pasos de acuerdo a lo que dice la palabra. En Mateo capítulo 9, versículo 12 y versículo 13, miremos lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. En Mateo capítulo 9, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios, dice Cristo: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Antes de discernir este pasaje, quiero tomar un poquito de tiempo en decir esto: de que todo lo que pasa con nuestra salvación es por medio del Espíritu Santo. El paso número 1 que quiero decir con estos versículos que acabamos de leer es que tenemos que reconocer lo que somos. Tenemos que reconocer que tenemos una humanidad pecaminosa. Y lo interesante es que reconocemos lo que somos por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, si el Espíritu Santo no estuviera trabajando en nuestras vidas, tú no puedes reconocer lo que eres. Qué interesante que por la misericordia de Dios somos salvos, porque por la misericordia de Dios el Espíritu Santo te dice: hey, Nicasio López, mira, esto andas haciendo mal. Ahora el Espíritu Santo me dice lo que soy, me convence del pecado, dice Cristo, pero no se queda ahí. El hecho de ya reconocer que soy un pecador, ese es el problema de muchos, que reconocen que son pecadores y luego cuando cometen un pecado dicen: oh, pues yo soy humano. ¿Han ustedes escuchado esa frase? Somos humanos, pecamos. Sí, tenemos naturaleza pecaminosa, pero eso no justifica el pecado, hermanos. Cuando tú vas al doctor o a un hospital por una enfermedad y te dan cierta medicina, antes de que te den la medicina, bueno, te están dando tratamiento en el hospital. ¿Cuánto tiempo te quedas en el hospital? ¿Te quedas toda la vida en el hospital? No te quedas toda la vida en el hospital. Te quedas ciertos días y el médico te está dando tratamiento, te está dando la medicina y te está empezando a hacer efecto. Entonces abandonas el hospital, sales del hospital. Ahora ya sales curado. Lo mismo es con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo busca pecadores, busca a los enfermos del pecado. Es lo que debemos de reconocer que somos. Pero no siempre vamos a estar enfermos. Es el problema de la doctrina de la salvación. Muchos piensan, he tenido una conversación muy intensa con este señor que va a otra iglesia. Y él piensa que cuando venga Cristo le va a dar un cuerpo donde ya no va a cometer pecado. Dice: hasta entonces es cuando yo voy a poder dejar de pecar. Pero dice Cristo aquí que no. Cuando dice: vine a llamar a justos y pecadores al arrepentimiento, el arrepentimiento es: confiesas tu pecado, tienes fe en Cristo Jesús y abandonas tu pecado, ya no sigues igual. Primeramente tenemos que reconocer lo que somos, y la única manera de reconocer lo que somos es por medio del Espíritu Santo. Paso número 2. Después de reconocer lo que somos, tenemos que venir y buscar a Cristo. Ahora, esto es de todos los días, no nomás el sábado. Es de todos
los días, hermanos y hermanas en Cristo, nosotros podemos perder la salvación en cualquier momento. Cuando digo en cualquier momento, voy a poner un ejemplo, un ejemplo que no se le decía a nadie, obviamente, pero supongamos que una persona ha andado con Cristo, ¿verdad? Ha caminado con Cristo. Y resulta que ese día la persona perdió de enfoque a nuestro Señor Jesús y cometió un pecado. Y resulta que ese día la persona murió. Murió en un accidente de carro, o murió o de una enfermedad, ¿verdad? Y murió con un pecado en esa persona. La persona no va a ser salva. Primeramente porque nosotros sabemos que cuando pecamos, sabemos que no debemos de pecar, pero cuando si pecamos, dice la palabra de Dios que tenemos un abogado en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando nosotros no confesamos nuestros pecados y nos vamos al descanso, nosotros perdemos la salvación. La salvación es algo muy serio, no nomás es de creer en Cristo y ya. Es el problema de muchos, de muchas predicaciones, muchas doctrinas. Nomás tienes que aceptar a Cristo y ya. Después de que tú reconoces lo que eres, obviamente tienes que venir y buscar la solución para tu pecado, buscar la solución para tu enfermedad, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí miramos en Mateo capítulo 6, ahí mismo en ese libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice Cristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán por añadidura. A veces este pasaje no lo discernimos bien. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el perdón de tus pecados. En otras primeras, enfócate primero, dice Cristo, en el reino celestial y el perdón de tus pecados, y luego los demás vendrá por añadidura. Qué interesante, porque luego a veces nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros nos enfocamos en otras cosas, nos enfocamos en los problemas de la vida y después nos enfocamos en Dios. Dice Cristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces el resto vendrá por añadidura. Una vez que tú viniste y buscaste a Cristo Jesús, viniste a buscar su justicia, obviamente tienes fe en Cristo, Cristo te perdona tus pecados. Somos salvos por la fe. Somos perdonados por la fe en Cristo. Ahora, esto que acabo de decir suena un poco ligero. En Romanos capítulo 1, versículo 17, miremos lo que dice la palabra de nuestro Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice la palabra de Dios: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La persona llega a ser justo cuando Cristo te pone su manto de justicia en ti. Y la única manera de recibir ese manto de justicia, esas ropas blancas, esas ropas limpias de Cristo, es por fe en Cristo. Es porque tú tienes fe que Cristo te perdonó tus pecados. Ahora, a veces tomamos esto bien, un poco a la ligera. Oh, yo siempre tengo fe que Cristo me perdona. Pero tienes que tener una fe genuina, hermano y hermana, en Cristo. Porque cuando venga la gran tribulación, la persona, todos vamos a pasar, si es que llegamos a ese tiempo, con la ayuda de nuestro Señor Jesús,
vamos a pasar por ese tiempo y vamos a tener que sufrir y vivir una vida sin pecado y sin sumo sacerdote. En otras palabras, tú vas a tener que vivir ante la presencia de Dios con fe de que te perdonó tus pecados. Ahora, este va a ser uno de los problemas, una de las pruebas más intensas. Porque cuando venga ese tiempo de la gran tribulación, la persona va a preguntarse, ¿de verdad Dios me perdonó mis pecados? Porque en ese momento es un momento de decisión. ¿De verdad Dios me perdonó mis pecados? De paso, el próximo sermón, la próxima vez que venga con la ayuda de nuestro Dios, voy a predicar lo que es la gran tribulación. Porque viene después de este sermón que voy a predicar hoy. La gran tribulación viene en un orden cronológico después de esto. Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos dé una fe genuina cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Porque si no experimentamos una fe genuina, cuando venga la gran tribulación, no vamos a poder pasar la gran tribulación. Una vez que tenemos fe en Cristo Jesús, fe en su sacrificio, y le pedimos perdón, nos arrepentimos, entonces es cuando Cristo nos pone su manto de justicia. Ahora, ¿sí han notado en la palabra de Dios que hay ciertos pasos que tenemos que hacer? ¿Han notado ustedes? No nomás es decir, yo ya vengo a Cristo y ya se solucionó todo. Acepto a Cristo y ya se solucionó todo. Aquellos que quieran leer un poquito más acerca de esto, lean El Camino a Cristo. Y miremos lo que toma, lo que se requiere decisión de venir a Cristo. Y una vez que estás con Cristo, obviamente se requiere caminar con Él. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez que Cristo te perdona, Cristo te da sus ropas de justicia. En otras palabras, te quita tus ropas sucias, mis ropas sucias que tenemos, y nos pone su manto de justicia. Miremos lo que dice en San Mateo capítulo 22, para ilustrar un poco esto. Una parábola muy conocida acerca de las bodas. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 22, versículo del 11 al 14. No vamos a leer toda la parábola, solamente vamos a leer lo último. Pero bueno, lo que tiene muchas lecciones, pero la lección que vamos a aprender es esta, del versículo 11 al 14. Dice la palabra, dice Cristo Jesús, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no tenía vestido de boda. Obviamente, si ustedes leen el contexto, Dios mandó a sus siervos a que invitaran a todos. Dice, ve, invita a todo lo que mires, qué interesante cómo Dios hace esa invitación, ¿verdad? No dice, ve, invita nomás a este grupo de personas. Dice, ve, invita a los que halléis en las calles. Invítalos a las bodas. Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a los cuanto halléis. Versículo 11, cuando el rey vino a mirar a los convidados, vio allí un hombre que no tenía vestido de boda. Cuando una persona no tiene el vestido de Cristo, ¿qué quiere decir? Cuando tú no tienes ese vestido que Cristo imparte, y ya lo dije anteriormente de paso, cuando tú no tienes el vestido de la justicia de Cristo, quiere decir que tú todavía tienes pecados en ti. Porque Cristo no puede poner un manto de justicia sobre una persona que no ha pedido perdón por sus pecados. En otras palabras, yo puedo venir aquí a predicar ahorita y le puedo decir que me dé su manto de justicia, que me dé esas ropas blancas, pero no me las puede si tengo unos pecados sin perdonar. Cristo no me puede poner ese manto arriba de mi manto sucio todavía. Tengo que venir y reconocer lo que soy. Es el problema de muchos, que muchos ya dicen, bueno, ya creo en Cristo y ya, se acabó todo. Entonces dice la palabra de Dios
ahí en Mateo capítulo 22, que el hombre no tenía el vestido de boda. Y qué interesante cómo Cristo lo explica. Dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué ustedes creen que la persona enmudeció? Obviamente porque no tenía excusa. No hay excusa para no pedir perdón por tus pecados. Porque nosotros sabemos con la palabra de Dios que tú, una vez que tú confiesas tu pecado de fe, en fe en el sacrificio de Cristo, Cristo te perdona tus pecados gratuitamente. Así es que si tú no pediste perdón, no hay excusa. Por esa razón esta persona enmudeció, no sabía qué decir. Entonces el rey les dijo a los que servían, atadle de los pies y las manos y echadle en las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo número 14. Dice, porque muchos serán llamados, muchos son llamados, y pocos los escogidos. ¿Qué te dice esto de la salvación? Muchos van a ser llamados. En otras palabras, Dios, y Cristo mismo nos lo dice, que Dios va a llamar a todos los que se miran, Dios los va a llamar. En otras palabras, Dios quiere que todos se salven. Pero muchos son los llamados y dice, pero pocos son los... ¿Por qué pocos son los escogidos? ¿Será que Dios tiene ciertas preferencias? Hay una doctrina de eso, que dice de la predestinación, donde se dice que si tú, Dios te designó a ti para salvación, ¿verdad? No importa lo que hagas, vas a ser salvo. Eso no va de acuerdo con la palabra de Dios. Pero ¿por qué pocos son los escogidos? Los que son escogidos para las bodas, los que se quedaron en las bodas, fueron los que tenían las ropas de justicia, las ropas de las bodas. No era que compraron esas ropas, hermanos. No era que tuvieron que dar ciertas ofrendas por esas ropas. Lo único que tuvieron que hacer es venir a Cristo, confesar su pecado, tener fe en el sacrificio de Cristo. Y entonces, una vez que piden perdón, Cristo quita esas ropas sucias de nosotros y pone entonces su manto de justicia. ¿Qué es lo que es el vestido de bodas? Esta aplicación va todavía más serio de lo que nosotros pensamos, porque esto se está refiriendo al juicio investigador. También se está refiriendo al juicio investigador. En otras palabras, nuestro Padre Celestial está investigando quién de nosotros tenemos nuestro vestido, el vestido de Cristo. Hubo un poco de controversia cuando mencioné que Cristo va a diezmar su iglesia. ¿Saben ustedes que Cristo no nomás diezma su iglesia porque Él quiere escoger ciertas personas, sino que pocos fueron los que hicieron la decisión verdaderamente de aceptar a Cristo? Por eso muy pocos son los escogidos. Fueron escogidos porque ellos decidieron ser escogidos. En los tiempos de Noé, ¿Dios diezmó su iglesia? No. Yo me imagino que ha de haber sido como un 0.1% que fueron salvos. De todos, 8 personas fueron salvas en los tiempos de Noé. Muchos son los llamados, dice la palabra de Dios, y pocos son los escogidos. E incluso Cristo dijo que en los últimos días será como en los días de Noé. ¿Qué quiso decir eso?
que la condición que estaba en los días de Noé, eso iba a pasar también en nuestro tiempo. La historia siempre se repite. Va en ciclo, siempre se repite la historia. Una vez que Cristo te pone su ropa de justicia, obviamente nosotros con la ayuda de Cristo tenemos que vivir una vida en santificación con la ayuda de Él, con la ayuda de Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y era lo que estábamos hablando en la mañana, que tenemos que vivir una vida con amor a Dios. Una vez que tú amas a Dios verdaderamente, obviamente vives una vida santa con su ayuda de Él. Muchos había mencionado esta estadística, que es bien triste que tenemos el concepto del amor de Dios, o el amor lo tenemos bien errado, porque se ha hecho un estudio, y lo presenté la otra vez que prediqué este sermón aquí, de que muchas parejas que le son infieles a sus parejas, se les ha preguntado, a la mujer al hombre le preguntaron, después de que le fue infiel a su pareja, le preguntaron, ¿tú todavía amas a tu esposa? Y le dijeron, sí, todavía amo a mi esposa. Qué interesante. ¿Qué tan erróneo tenemos el concepto del amor? Lo mismo le preguntaron a la mujer después que fue infiel a su marido. ¿Tú todavía amas a tu marido? Sí, todavía amo a mi marido. Y si nos preguntaran esa pregunta a nosotros, cuando nosotros cometemos pecados y te preguntan, ¿tú todavía amas a Cristo? Nosotros todavía decimos que amamos a Cristo. Cuando nosotros cometemos pecados, hermanos, no amamos a Cristo. Tú no amas a Cristo cuando tú cometes pecado. Cristo lo dice en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Eso es lo que es la santificación. Caminar en amor con Cristo en una vida obediente. ¿Por qué lo amas? Lo mismo con tu pareja. Si yo verdaderamente amo aquí a mi esposa, aquí que está presente, ¿por qué voy a ir y le voy a ser infiel? Quiere decir que no la estoy amando como debería, ¿verdad? Pero ahorita hay excusa, soy humano. Así Dios me creó. Dios no nos creó así, hermanos. Nosotros nos hicimos así. Nosotros tenemos que caminar una vida en santificación. Cuando dice una vida en santificación, obviamente Dios nos enseña ciertos cambios que tenemos que hacer. ¿Ven que no nomás es creer en Cristo y ya? ¿Sí han notado lo que hemos leído en la palabra? Es más allá de lo que creer, hermanos. Si nomás fuera creer en Cristo, los mismos ángeles caídos serían salvos. Porque ellos creen en Cristo, pero tiemblan cuando escuchan el nombre de Cristo. Cuando una vez que Cristo te pone su manto de justicia, una vez que fuiste perdonado, pregunta, ¿puedes quitarte el manto de justicia de Cristo? Sí. Miremos lo que dice en Marcos capítulo 13, versículo 13. Claro que te puedes quitar el manto de justicia. Claro que te lo puedes quitar. En un descuido de tu vida espiritual, se te puede quitar tu manto de justicia que Cristo te ha impartido. En Marcos capítulo 13, versículo 13 dice la palabra: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Cristo cuando dijo esto? Quiere decir que muchos no van a perseverar hasta el fin. Muchos no van a aguantar las pruebas, hermanos. Y esta es otra parábola que nos enseña Cristo. Menciona diferentes tipos de personas, diferentes tipos de tierras. Pero esto se refiere a nosotros. Hay personas que comienzan bien, pero viene una pruebita, ya se desaniman. Viene una enfermedad y culpan a Dios. Vienen otras cosas y entonces le empiezan a reclamar a Dios que por qué Dios no estaba con ellos. Pero en realidad no era que Dios no estaba con ellos, era que ellos no estaban con Dios.
En Mateo capítulo 24, versículo 13, el que no perseverare hasta el fin, ese no será salvo. 24, en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice la palabra de Dios, dice Cristo lo mismo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, yo ya me bauticé, ya acepté a Cristo, ya soy salvo. No dice Cristo eso. Dice Cristo que si tú, Nicasio López, perseveras hasta el fin, cuando te vengan esas pruebas, esas enfermedades, cuando venga la persecución, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Algo bien serio acerca de la salvación, de esto que acabamos de estudiar en esta mañana, que aquellos que de verdad han aceptado, han obtenido las ropas de justicia de Cristo, son los únicos que van a pasar en el juicio. Son los únicos que van a pasar el juicio investigador. Y ya lo acabamos de leer en la parábola de las bodas, de los invitados a las bodas, ¿verdad? Solamente aquellos que de verdad vinieron a Cristo y pidieron perdón, y Dios quita sus ropas sucias de pecado y nos pone nuestras ropas, las ropas de Él de justicia, solo son aquellos que van a ser salvos. Así es que no nomás es creer en Cristo y ya. Es más allá de creer, hermanos. Pero la pregunta que hice al principio del sermón, ¿cuánto tiempo tenemos para salvarnos? ¿Un año, un mes, una semana, un día, unas horas, unos segundos? En realidad no sabemos. Lo que sí sabemos es que todos los días es día de salvación para nosotros. Todos los días. No nomás el sábado. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque tú no sabes cuándo tu caso va a venir ante el juez. Y una vez que venga tu caso ante el juez y el juez mire tus récords y dice, Nicasio López todavía tiene 2 pecados que nunca pidió perdón por ellos. Algo muy serio pasa cuando tu caso llega al juicio y se encuentran pecados en tu libro que no han sido perdonados. Entonces lo que Cristo hace es que agarra el libro de la vida, mira tu nombre y lo borra. Tu caso fue decidido por la eternidad. Lo interesante es que tú no sabes cuándo tu caso va a venir ante el juez. Por esa razón es que tu salvación depende en cada momento, cada día, cada hora, cada semana, cada segundo, hermanos. En un segundo podemos perder nuestra salvación. Cuando venga tu caso ante el juicio, si tú eres encontrado con tus propias ropas, no puedes entrar en las bodas. En otras palabras, no puedes entrar al reino de los cielos. Y esto lo dice en Apocalipsis capítulo 22. Clarito lo dice. Miremos lo que dice en Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22, miremos lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahora en inglés dice bienaventurados aquellos que guardan los mandamientos, pero tiene una aplicación igual, porque cuando tú lavas tus ropas, tú pediste perdón a Cristo, Cristo te lava tus ropas por medio de su sangre. Y ahora ya tus ropas obviamente están limpias, son ropas blancas. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas
para tener derecho al árbol de la vida, y dice para entrar por las puertas de la ciudad. Por eso es que la persona que fue encontrada sin el manto de bodas, por eso fue que Dios tuvo que decirle a sus siervos: átenle, amárrenlo y échenlo para afuera. Porque suena un poco cruel, ¿verdad? Amarrar a una persona y echarlo para afuera. La razón por la que lo tuvieron que amarrar es porque esta persona o este individuo, este amigo, así como lo menciona Dios, sus ropas no fueron lavadas. Sus ropas no fueron lavadas por la sangre de Cristo. Qué interesante, no nomás es creer. Ahora va a llegar un momento donde sí, ya no vamos a poder ser salvos. ¿Cuándo es ese tiempo? Obviamente la lectura al comenzar dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que sea inmundo todavía, y el que es justo. ¿Cómo eres justo? Obviamente cuando Cristo te perdona, ¿verdad? Eres justo. Practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando estas palabras sean pronunciadas, es porque Cristo dejó de interceder por ti. Cuando Cristo termine la investigación, lo que acabamos de leer anteriormente, cuando Cristo termine la investigación, ya no vamos a tener un intercesor. Miremos lo que dice en Primera de Juan capítulo 2. Ahorita, en estos momentos, en Primera de Juan capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Cuando leemos el versículo 1, muchas personas, tristemente inspirados por el diablo, usan este versículo para excusar el pecado, hermanos. En el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno, cuando se refiere pero si alguno, es si en algún momento tú caíste en tentación. Dice el apóstol inspirado por Dios: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, este pasaje no me dice: hey Nicasio, sigue tú pecando, porque tú tienes un sacerdote, un intercesor en el cielo para que te perdone tus pecados. Y a las personas que se les pregunta cuando cometen pecado, dicen: bueno, sí, cometí pecado, pero tengo un intercesor. Y se hace un ciclo de pecar, y como resultado nosotros, e incluso hay un pasaje en Facebook que es desagradante, es una cosa abominable ante Dios lo que dice la gente. Este pasaje dice: como Cristo murió por mis pecados, más vale yo hacer el sacrificio de Dios, más vale que saque el máximo valor del sacrificio cometiendo más pecado. En otras palabras, Cristo murió por mis pecados. Entre más pecado cometa es mejor, porque estoy haciendo más valuable el sacrificio de Cristo. ¡Qué blasfemia! Hermanos, cuando nosotros pensamos de esa manera, o excusas el pecado,
devalúas lo que es el amor de Dios. Bajas el poder, miras, en tu percepción, miras el amor de Dios de una manera tan baja, donde al decir, incluso cuando una persona dice que ellos, la razón por la que pecan es porque son humanos y los demás deben de tener misericordia de ellos. Cuando tú dices que tú pecas y empiezas a excusar tu pecado, estás excusando al diablo. Y se le tiene que decir por el nombre. Soy humano. Tengo un intercesor en el cielo. Cuando Cristo deje de interceder en el lugar santísimo, ya no va a haber expiación de pecados. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, nos menciona una escena demasiado solemne. Y la sierva de Dios lo menciona que es demasiado solemne porque es cuando los casos están siendo decididos por Cristo Jesús y por Dios el Padre. Vi volar en medio del cielo a otro ángel, versículo 6, 14, 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué interesante que el pasaje de Dios lo dice, temer a Dios. Cuando dice la palabra temer a Dios, en realidad se refiere a guardar sus mandamientos. Ama a Dios, ten un respeto por Dios y darle gloria. Cuando tú le das gloria, tú reflejas la imagen de Dios en ti. Y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hablando del juicio investigador, cuando Cristo deje de interceder en el lugar santísimo, entonces se cierra la puerta que se menciona en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice Cristo, yo conozco tus obras. Y he aquí he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando Cristo cierre esa puerta, lo que es la puerta de la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo de salvación, ya no va a haber una segunda chance. Tu segunda chance es todos los días. Hermanos y hermanas en Cristo, tenemos que tener cuidado. Porque incluso a veces nosotros mismos pensamos, bueno, pequé hoy, tengo más chances. Y así uno se la va llevando. Pequé hoy también. Bueno, le voy a ir a pedir perdón a Cristo, pero tengo otra vez otra chance. Y así viven su vida hasta que cuando llega tu caso, y en tu registro se han encontrado pecados. Una vez que Cristo salga del lugar santísimo, tenemos que vivir sin pecar. Ahora, no hasta entonces dejar de vivir sin pecar, sino ahora podemos nosotros, con la ayuda de Dios, poder vivir sin pecado. En Hebreos capítulo, miremos lo que dice en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice la palabra de Dios, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, hablando de Cristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo caí en tentación y no pude soportar la tentación, ¿qué quiere decir? ¿Porque eras humano? No. De acuerdo con la palabra de Dios, aquí en el versículo 18, dice que por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que también son tentados de la misma manera. En otras palabras, cuando yo caí en pecado, quiere decir que yo no me agarré de la mano de Cristo. Yo estaba actuando por mis propias fuerzas.
como resultado yo caí en pecado. No nomás porque eres humano. Es porque no estabas agarrado de la mano de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, tenemos que tener cuidado con nuestra salvación. Dice Pablo, el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Si tú piensas que estás firme, mira que no caigas. Hermanos y hermanas en Cristo, nuestra salvación depende de todos los días. Depende de tu relación con Cristo. Depende si has realmente aceptado el sacrificio de Cristo por tus pecados. ¿Cómo Dios tendrá misericordia de aquel que descuide, dice la palabra de Dios, semejante salvación? El sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Dios nos ha dado los recursos para ser salvos, pero ¿cómo podrá Dios tener misericordia, dice, sobre aquellos que descuiden semejante salvación? La salvación depende de todos los días, cada hora, cada momento, cada segundo de tu vida, porque uno puede perder su salvación en una hora, hermanos. En un descuido que nos damos, estamos perdidos en ese momento. Que Dios me los bendiga, es mi deseo y oración. Y el próximo sermón es el que sigue de este. Lo que pasa después de que Cristo abandona el lugar santísimo, comienza entonces la gran tribulación. Ese es el sermón del próximo sábado con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos has ofrecido salvación por medio del sacrificio que hizo tu Hijo amado. Te agradecemos por eso que hizo Cristo, porque nosotros no somos dignos ni de una gota de esa sangre, Señor. Pero por tu misericordia y por tu amor, tú nos haces dignos de Cristo. Hoy en esta mañana, Señor, un grupo de hijos e hijas tuyos hemos venido aquí unidos, pidiéndote que tú tengas misericordia de nosotros, que somos pecadores. Te pedimos que tú nos limpies, Señor. Te pedimos que nos incrementes nuestra fe cada día más en ese sacrificio que hizo Cristo. En esa semejante salvación que tú has proveído para nosotros. Hoy en esta mañana, Padre, queremos también pedirte perdón por aquellos momentos donde hemos descuidado la salvación que tú provees por medio de Cristo. Perdónanos, Padre. Y te pedimos que nos ayudes a estar con estos mantos de justicia de Cristo cada día de nuestras vidas. Que cada día nuestro corazón pueda estar consagrado a ti, Padre. Que cada día podamos decir, como decía Enoc, hemos caminado contigo, Señor. Que cada día nosotros podamos decir que experimentamos tu salvación, Señor. Gracias por escucharnos, Padre. Muchas gracias por esas oportunidades que nos has dado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles a ti, Señor. Que podamos tener esa verdadera relación contigo como la relación que tenía Cristo, Padre. Esa relación tan estrecha que pasaba horas contigo platicando y hablando contigo.
que eso pueda cumplirse en nuestras vidas, Señor. Y que cada día podamos estar más y más consagrados a ti. Y que ya para que los demás ya no nos miren a nosotros, Señor, sino que miren a Cristo en nosotros, a tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos amas con un infinito amor. Y te pedimos que nos ayudes a hablarles a aquellos que también ocupan de esa misericordia, de ese perdón que solamente se encuentra en Cristo. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos. Sigue bendiciendo este grupo, la iglesia de Orosi, Señor. Y que nosotros podamos traer honra y gloria a ti. Porque en Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.